Ciencia, salud y medio ambiente. Tercer grado. Cambios físicos del agua y otros materiales, parte 1. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio, a donde aprenderás acerca de los cambios físicos del agua y de otros materiales. La naturaleza y todo lo que nos rodea está conformado por materia. Los árboles, las plantas, los ríos, los animales, los seres humanos e inclusive nuestras casas y también los objetos que la contienen. La materia no es la misma para todos. Existen algunas sustancias que pueden encontrarse en uno de los tres estados físicos de la materia, como son los sólidos, por ejemplo, las piedras, el estado líquido, los refrescos, y el estado gaseoso, el vapor de agua y el aire. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, también pueden encontrarse en forma natural en los tres estados de la materia, como es el caso del agua, el cual abordaremos en la primera parte de este interesante tema. Te recordaré una anécdota que me pasó cuando tenía tu misma edad. Recuerdo haber visto asombrada cómo hervía el agua en una olla. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, solo miraba de que se elevaban unas burbujas hacia la superficie. Yo creí por un tiempo que el movimiento del agua caliente hacía de que se formara aire y luego bajara al fondo de la olla y ascendiera en forma de burbujas escapando a la superficie. Es decir, para mí eso era mágico. Pero al investigar en distintas fuentes bibliográficas, en libros, en revistas y en mis apuntes de clase, descubrí que no era así. Realmente las burbujas era agua en forma de gas. Supe de que el agua se encontraba en el estado líquido y estado gaseoso, y también en estado sólido, lo cual lo pude comprobar cuando mi mamá me mandaba a embolsar agua. Luego lo metía en el congelador y se formaba una sustancia sólida, era hielo, es decir, de que el agua se formaba al estado sólido. Como verás, el agua se encuentra en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, y por tanto puede relacionarse con los recursos hídricos de la Tierra a partir del ciclo hidrogeológico, como lo vas a ver a continuación. La circulación y transformación del agua en la Tierra es conocido como ciclo hidrológico o el ciclo del agua, porque el agua solo se traslada unos lugares a otros, cambiando de estado físico. El calor del sol provoca la evaporación del agua y la transpiración o evapotranspiración de los seres vivos. El vapor de agua asciende y se enfría en capas altas de la atmósfera. Se condensa y forma nubes. Las nubes se trasladan y dan origen a precipitaciones de lluvia, granizo o nieve. Parte del agua de las precipitaciones es devuelta hacia los mares directamente o mediante la escorrentía superficial. Otra parte es filtrada en el terreno, constituyendo las aguas subterráneas que irán hacia los océanos, pero más lentamente. Las aguas subterráneas son escorrentías que alimentan los ríos y lagos, que terminan en el océano, como también a grandes depósitos de agua, denominados mantos acuíferos, los cuales son fundamentales para la extracción de agua consumible para el ser humano. Por ello, es importante tener zonas verdes sobre los acuíferos que permitan al suelo absorber el agua. Bien, hasta el momento hemos abordado distintos términos relacionados con los estados de la materia y los cambios de fase. Pero efectuaremos una serie de experimentos para comprender mejor en qué consisten estos conceptos. Pero antes de iniciar, debemos de recordar que los estados del agua son tres: líquido, sólido y gaseoso. Pero estos dependen del orden en que se encuentren las partículas que las constituyen y por ende así será su comportamiento. Para el primer experimento vamos a necesitar un cubo de hielo, un trozo de margarina y dos recipientes que soporten el calor. Podemos utilizar dos variantes: una placa de calentamiento o el calor generado por la luz solar. Bueno, eso depende a opción tuya. Lo importante que sea un punto en común, el calentamiento.
En el primer recipiente vamos a colocar el cubo de hielo y en el otro recipiente un trozo de margarina. Los ponemos sobre la placa de calentamiento. Observa los resultados y anótalos. Para el segundo experimento necesitaremos un recipiente que sirva para aplicar calor y una tapadera. Agua en cantidad suficiente que pueda llenar a la mitad de la capacidad del recipiente, no a su totalidad, y una placa de calentamiento o la cocina, pero para usarla, por favor, apóyate de un adulto para que tengas supervisión y evites quemarte. Yo ya tengo adelantado un poco mi experimento. He puesto mi recipiente conteniendo agua y con la alta temperatura esperaré a que llegue a ebullición. Para ello, con la ayuda de un marcador, realizaré una marca en la cual esta será mi señal para ver qué está sucediendo con el agua. Observa y anota tus resultados. Ahora haremos uso de su tapadera. Yo utilizaré un vidrio de reloj. Lo colocaré en la boquilla del beaker y esperaremos aproximadamente 3 minutos. Veremos qué sucede. Para el tercer experimento veremos cómo un globo se infla solo. Y para esto utilizaremos los siguientes materiales: una botella de plástico, un recipiente que pueda servir para aplicar calor, un globo, un alfiler y una cinta adhesiva. Para empezar, colocaremos el globo en la boquilla de la botella de plástico. Luego, verteremos el agua previamente caliente en el recipiente. Introduciremos la botella en el recipiente y veremos qué sucede con el globo. Luego colocaré un trozo pequeño de cinta adhesiva en uno de los lados del globo. Y procederé a pinchar el globo, justo a donde se encuentra la cinta adhesiva. ¿Qué ha ocurrido? Observa los resultados y anótalos. Como vistes en los 3 experimentos, las diversas sustancias cambiaron de fase. En el primer experimento, tanto el cubo de hielo como el trozo de margarina se derritieron. Este proceso se denomina fusión. Es el paso del estado sólido al estado líquido, debido a un aumento en su temperatura, generado por la luz solar o, en nuestro caso, por la placa de calentamiento. En el segundo experimento, lo que sucedió es que también se calentó el agua, pero el proceso que surgió fue el de la evaporación, es decir, pasó del estado líquido al estado gaseoso. Y también lograste observar una disminución en su volumen. Ahora bien, al poner la tapadera y quitársela, pudiste observar cómo se desprendió una cantidad de vapor del recipiente. Y en la parte interior de la tapadera se observaron gotas pequeñas de líquido. Esto era el paso del estado gaseoso al estado líquido, proceso denominado condensación. Ahora, en el tercer experimento, el agua caliente calentó el aire que se encontraba en el interior de la botella, por lo tanto infló el globo.
cuando colocamos la cinta adhesiva, lo que permitió fue que al introducir el alfiler, esto evitara una explosión violenta. En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran unas al lado de otras, permitiendo que conserven su forma y volumen definido. En cambio, los líquidos tienen las partículas unidas, pero con fuerzas de atracción más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras, siendo esta la razón por la que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. No obstante, en los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que sus partículas están muy separadas unas de otras y se mueven muy rápido en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Por ello es que pueden adoptar el tamaño y la forma del lugar que ocupan. ¿Sabías que el agua es la única sustancia en la Tierra que puede estar naturalmente en los 3 estados físicos? Sí, es cierto. Dependiendo de la temperatura y la presión atmosférica, el agua puede cambiar de un estado a otro, proceso que se denomina cambio de fase física. Debido a esto, algunas regiones geográficas del mundo experimentan humedad, lluvia, nieve o incluso una combinación de los 3. En todos ellos, las moléculas son idénticas y las diferencias se deben al tipo de interacciones que existen entre ellas en cada caso, las cuales son: solidificación, es el paso del estado líquido al estado sólido; fusión, es el paso del estado sólido al líquido; evaporación, es cuando la sustancia es sometida a un aumento de temperatura y pasa del estado líquido al gaseoso; condensación, es el paso del estado gaseoso al líquido; sublimación, es cuando la sustancia en estado sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La ley de la conservación de la materia se atribuye comúnmente a Antoine Laurent Lavoisier, químico francés que propuso esta ley en 1789. Fue uno de los pocos químicos de su tiempo que valoró plenamente la importancia de la masa de los compuestos en una reacción química, igual al inicio y al final del proceso. El enunciado dice: en cualquier cambio de estado, la masa total se conserva, o la materia ni se crea ni se destruye, siempre se conserva. Según el enunciado anterior, podríamos preguntarnos: ¿nada en la Tierra desaparece? Sabemos que la nieve desaparece cuando le da el sol y que el fuego hace desaparecer la madera, pero eso no es lo que ocurre realmente. La nieve se derrite debido al cambio de temperatura, cuya energía es proporcionada por la luz solar. Se vuelve agua y si la temperatura sigue aumentando, se convierte en gas que se eleva en la atmósfera. La madera se convierte en ceniza y en humo. La materia nunca se crea ni se destruye, únicamente cambia de forma o estado. Muy bien, en este capítulo aprendimos que todo lo que nos rodea se encuentra en un cambio continuo, y es porque está constituido de materia, y la materia también se encuentra en constante cambio. Algunos elementos de la materia pueden cambiar, ya sea en apariencia, y otros elementos cambian en su composición, y estos no pueden ser vistos a simple vista. Cuando cambia la materia en sus propiedades físicas, cambia su estado, su apariencia física, y por eso se denomina cambio físico. Por tal razón es que en este capítulo abordamos los cambios físicos del agua y efectuamos 3 experimentos. Ahora veremos cuánto hemos aprendido respondiendo unas breves preguntas. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Muy bien, sólido, líquido y gas son los estados de agregación. Dadas las condiciones que existen en la superficie terrestre, ¿cuál es la sustancia que puede hallarse de modo natural en los 3 estados de agregación? ¡Excelente! El agua. Es el paso del estado sólido al líquido.
Sí, es la fusión. Otra vez en lo correcto. No me extraña. Hemos llegado al final de este interesante capítulo. Espero que te haya gustado y hayas aprendido tanto como yo lo hice. Te espero la próxima semana en este mismo espacio.